Muy buena noche. En esta oportunidad vamos a tener el compartimiento de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a compartirlo. Vamos a hacer la exposición de este mensaje que tiene Dios hoy para nosotros como pueblo suyo. Y les damos la bienvenida en esta noche a este su canal Casa del Pan. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con una breve oración para que sea la presencia del Espíritu Santo dirigiéndonos. Padre eterno, en esta noche te damos gracias, soberano de los reyes, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque es tu presencia, bendito Rey de Gloria, la que siempre está con nosotros, poderoso Dios, la que nos guía, Señor, la que nos fortalece, porque escrito está: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gracias por tu bendita palabra, Señor, la cual oramos, Dios eterno, para que se haga tu voluntad en ella, conforme al propósito para el cual la has enviado, soberano de los reyes. Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, derribando argumentos que se levanten en contra del conocimiento de tu palabra. Y te damos gracias, poderoso Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, del 1 en adelante. Deuteronomio, capítulo 4, del 1 en adelante. Dice la palabra: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bendito y alabado sea el Señor. Moisés había enseñado por muchos años la ley al pueblo de Israel, la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Y el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Moisés les
vuelve a exhortar a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Y le dice Moisés que oiga la palabra y los estatutos que Dios les manda para que vivan. ¿Sí? Que ejecuten toda la palabra, la escuchen, la pongan por obra, porque esto les iba a servir de grande bendición. Porque ellos entrarían a la tierra y comenzarían a hacer lo que Dios dijo, y obviamente todas las cosas les iban a funcionar, les saldrían bien. Es tanto que Dios escogió a Israel como un pueblo único para que llevara sus testimonios, para que marcara la diferencia entre otras naciones. Pero el problema es que Israel no anduvo en esas leyes, no fue ejemplo como debía de ser para otras naciones, sino que por el contrario, el pueblo comenzó a corromperse con las enseñanzas de otras naciones, adorando a dioses falsos, lo cual obviamente trajo la ira del Señor. Israel siempre, Dios tuvo misericordia de Israel siempre. A pesar de lo que hacía, Dios volvía y los levantaba. Sin embargo, Israel volvía y caía en lo mismo. Y no optaba por hacer la voluntad de Dios, sino que quería en todo momento hacer su voluntad. Y ese es el propósito que Dios tenía con Israel, que ingresaran a la tierra, la disfrutaran, pero siempre tuvieran en cuenta que Dios los había introducido a esa tierra, les había bendecido, y que Él era el que estaba gobernándolos a través de la palabra, que Él era el que estaba dirigiendo esa nación, porque el propósito de Dios es que Israel moralmente y espiritualmente fuera un pueblo ejemplar. Sin embargo, siempre el hombre es obstinado. Siempre queremos hacer los deseos del corazón. Es tanto que en el pasaje de Éxodo, capítulo 16, 19, cuando ellos salieron a recoger el maná, Moisés les dice que recojan lo necesario y no guarden para el otro día. Y el pueblo tomó el alimento, tomó el maná y guardó para el otro día. Dice la palabra que eso se gusaneó y hedía, se le pudrió. Mis queridos hermanos, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, tristemente nos estamos corrompiendo, porque la palabra de Dios nos preserva de corrupción. Pero siempre y cuando optemos por desobedecer, nos vamos a corromper. Y si día a día optamos por seguir en lo mismo, será peor. Y eso nos aleja de la presencia de Dios. Porque así como este maná que ellos guardaron, el otro día se gusaneó y hedía, pues ¿qué será nuestra vida cuando no obedecemos a nuestro Padre? Cuando optamos por hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Va a ocurrir de que hay una corrupción, que moralmente comenzamos a corrompernos más y más. Y esto es lo que hace que el hombre comience a endurecerse y comience a andar en los deseos de su corazón por no obedecer la palabra. Cada vez que obedecemos la palabra, nosotros vamos avanzando, vamos siendo limpiados, nos santificamos más para Dios y podemos acercarnos más a Dios. Y tenemos a Dios de nuestra parte.
Mas no así cuando hacemos lo contrario de lo que Dios dice. Van a venir situaciones difíciles, va a venir la aflicción. Y aunque Dios no lo desea, lo va a permitir para que aprendamos la lección y corrijamos el camino. Este pueblo estaba a punto de recibir lo que Dios les había prometido. Sin embargo, iban con deseos mundanos en su corazón. Todavía recordaban a Egipto. Todavía querían hacer o practicar las cosas que habían vivido en Egipto. Y precisamente el desierto nos sirve como prueba para que podamos dejar en él todas las cosas del mundo. Porque en el desierto hay aflicción. Y en medio de las aflicciones podemos despojarnos de muchas cosas. Sin embargo, en medio de ese desierto Dios estaba con ellos. Dios les proveía el agua, el alimento. Dios era como nube cuando había el fuerte sol y como columna de fuego cuando la noche estaba muy oscura. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. El problema es la obstinación del corazón humano. No queremos obedecer lo que Dios dice. Y la idea era que ellos entraran a esa tierra y caminaran en los estatutos de Dios. Y que aquellos impíos vieran la actitud de este pueblo, cómo se comportaban. Porque cuando usted y yo tenemos un comportamiento acorde con la palabra de Dios, estamos reflejando a Cristo. Estamos reflejando la santidad de nuestro Padre. Estamos siendo esos instrumentos en sus manos para una obra buena. Para que el que no conoce de Dios conozca y llegue a sus pies, llegue a sus caminos, entregue su vida a Dios. Pero no así si comenzamos nosotros a vivir la misma vida que ellos viven. No hay ninguna diferencia. Entonces, eso pasaba con el pueblo de Israel. También les dice Moisés en el versículo 6, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Miren, cuando las personas nos escuchan hablar la palabra de Dios y ven nuestro comportamiento, o sea, ven la teoría y la práctica, dicen: ciertamente este es un pueblo sabio. ¿Sí? Es un pueblo que verdaderamente tiene conocimiento de lo alto, un conocimiento superior. Y eso es lo que Dios nos da, un conocimiento superior para que nosotros podamos vivir una vida agradable, una vida que agrade a nuestro Padre y una vida que nos permita vivir confortablemente. Porque cuando obedecemos a Dios, nuestra vida comienza a andar en paz. Hay esa paz interior. Nosotros no andamos en angustia, nosotros no estamos preocupados. Nosotros lo que estamos es regocijados cada día en el Señor, contentos, gozosos, porque Él está en medio de nosotros. Tenemos la seguridad, la certeza de que Él está en medio de nosotros y Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es nuestra gloria. Él es quien nos lleva de su mano a grandes conquistas. Y eso es lo que nos permite ser victoriosos. El escuchar la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra. Entonces, esto lo ven las naciones y las naciones querrán también de lo que nosotros tenemos. Cuando usted habla con una persona y usted está lleno de Dios,
la persona va a percibir que algo sale de usted. Quizás ella no lo entienda, pero dirá, este tiene algo, esta tiene algo especial. Pero es la presencia de Dios que está en uno. Y esa es nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos dar a aquellas personas que no conocen del Señor. Que podamos influenciar con nuestros buenos actos a otras personas, a lo bueno, a lo que es justo delante de Dios. Y muchas personas a veces esperan algo de Dios, pero no lo han recibido, es por el comportamiento. Muchas veces nosotros queremos pasar a otro nivel espiritual, queremos avanzar, pero no se avanza es por la desobediencia. No se avanza es porque se anda en la carne, en los deseos del corazón. Y Dios quiere que nosotros podamos avanzar, podamos llegar a otros niveles donde Él quiere utilizarnos con grande poder. Porque a veces le decimos, Señor, derrama más de tu presencia sobre mi vida, más de tu gloria. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? Andamos en desobediencia. Y para entrar a ese nivel que Dios tiene, así como el pueblo de Israel quería entrar a la tierra prometida, nosotros debemos de estar santificados. Cada día santificarnos más para Dios. Soltar todo lo que es del mundo. Pero el ser humano siempre está optando por buscar a Dios, pero sin soltar lo mundano. Y eso es algo contraproducente para nuestra vida espiritual. Dice en el capítulo 9, en el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren, esta palabra que Dios nos daba a través de Moisés, o le daba al pueblo a través de Moisés, debía aprenderla el padre de familia, enseñarla a sus hijos, a los hijos de sus hijos, para que de generación en generación se llevara el conocimiento de Dios. Y esto haría de que Dios siempre estuviera ahí, en medio de ellos. Usted sabe que la familia es la base de la sociedad. Y este conocimiento de Dios debería iniciarse con el padre de familia. Inculcárselo a sus hijos. Y a la vez los hijos a sus hijos. De generación en generación. Y sabemos que la sociedad va creciendo. Pero va llevando ¿qué? El mensaje de la palabra de Dios. Y lo va poniendo por obra. Ese hijo se fue de la casa, formó su hogar, pero él lleva una disciplina. Lleva un conocimiento de Dios, el cual va a aplicar también en ese hogar. Los hijos de él cuando crezcan van a hacer lo mismo. Pero en la práctica no ha sido así. Hemos dejado de poner por obra la palabra de Dios, de enseñarla a nuestros hijos. Y muchas veces nos quejamos que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y estamos buscando echarle culpa a otras personas cuando la culpa es nuestra. Nosotros somos los encargados de obtener el conocimiento de Dios, ponerlo por obra y dárselo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros vecinos. ¿Por qué hoy la sociedad camina sin Dios? ¿Por qué hoy la sociedad está sin Dios? Porque desde los hogares
no se instruyeron a los hijos, no se instruyeron a las familias para que conocieran el temor de Dios, para que tuvieran el temor de Dios, sino que simplemente lo dejamos a la deriva. O muchas veces le hemos inculcado las tradiciones culturales de nuestros pueblos y quizás de otros pueblos, cosas que son paganas y que no ayudan para nada. ¿Por qué un gobernante hoy en día es corrupto? Precisamente por la misma razón, porque los principios de Dios los hemos dejado a un lado, porque Dios no está en medio de la sociedad. Hay otros dioses, cada cual busca a su Dios para que le ayude, y el verdadero Dios lo hemos hecho a un lado. Por eso vemos una sociedad corrupta, gobiernos corruptos, y nos quejamos. Mal hablamos muchas veces de ellos, pero ¿por qué? Si nosotros somos culpables de lo que está pasando, porque no hemos inculcado el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Si un hijo lleva el conocimiento de Dios y llega a ser alcalde, llega a ser gobernador, llega a ser presidente, representante a la Cámara, cualquier puesto público que tenga, o así sea en una empresa privada, esa persona lo más seguro es que se pueda desempeñar muy bien, porque tiene el conocimiento de Dios y lo va a aplicar en su diario vivir, en la carrera que esté ejerciendo en un ministerio público. Él no se va a corromper, él va a ser ejemplos para otros. Y si cada persona tuviera el conocimiento de Dios y estuviera en X gobierno, no veríamos lo que hoy vemos. No estaríamos como hoy estamos. Hoy nos quejamos y le echamos la culpa a ellos. Pero es muy fácil uno echarle la culpa a los demás cuando uno no ha hecho nada por ser solución a los problemas que vive la sociedad. Y aún seguimos en lo mismo. Muchos padres se congregan, pero en la casa no le dan el conocimiento de Dios a sus hijos, no leen la palabra, no lo llevan a una escuela bíblica. Y aún peor, muchas veces nos estamos congregando, pero no somos ejemplos para nuestros hijos. Si esa es la realidad. No somos ejemplos. Entonces no tenemos autoridad moral para decirle X o Y cosas a ellos, para corregirlos. Porque nosotros no estamos siendo ejemplo. Y esto del Evangelio tiene que ver mucho con la práctica. Ser testimonio. Hoy en día vemos una sociedad totalmente patas arriba, donde los que hacen las leyes, como no tienen el conocimiento de Dios, están aprobando leyes que son en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros simplemente nos aterramos. Pero todo eso viene por consecuencia de haber dejado a Dios. La sociedad sin Dios es un caos. Y estamos a tiempo de volvernos a Dios. Estamos a tiempo de salvar las familias. No tanto porque la sociedad mejore, porque esto no va a mejorar, pero sí para que muchas almas que están siendo arrastradas por la corrupción sean libres. Ese es el propósito, de que nosotros comencemos a trabajar en esas áreas, a sacudirnos ya ese lastre que por tantos tiempos hemos llevado,
Es tiempo de que la iglesia comience a levantarse en los hogares, a hacer los altares familiares, enseñarle a los hijos la palabra, tener la disciplina de estar leyendo la palabra, de estar orando. Muchas veces decimos que somos cristianos y no oramos ni siquiera media hora. No, ni media hora se está orando. Tampoco se está alimentando de la palabra. Entonces lo que ocurre es que viene cualquier viento de falsa doctrina y va arrastrando a la persona. Nosotros debemos de comenzar a llevar el mensaje de la palabra a muchas áreas. Mire, ¿por qué? ¿Cómo es posible que hoy en día un hombre se esté casando con un hombre, una mujer con una mujer? Y todo eso la sociedad lo ve muy bien. ¿Pero por qué lo ve bien? Porque está en tinieblas. Porque cuando se está en la luz uno sabe que eso no es bueno, que eso es algo malo, que eso es contrario a lo que Dios quiere. Pero estas personas que están en tinieblas salieron de sus casas, de sus hogares, sin un conocimiento de Dios. Y quizás algunos han tenido el conocimiento de Dios, pero fueron vulnerables a la corrupción de este mundo, porque no estaban firmes. Porque ese es otro asunto. Y es necesario entender de que nosotros debemos cada momento de nuestras vidas estar meditando en lo que Dios nos dice. Por eso Moisés le hablaba una y otra vez al pueblo y le recordaba la ley. No crea que eso era en vano. Era con el propósito de que el pueblo se ejercitara cada día, que memorizara la palabra, la recordara, pero también la pusiera por obra, para que no llegaran otros pensamientos contrarios a la palabra de Dios e hicieran efecto en las vidas de ellos y el pueblo comenzara a torcerse. Y así como Dios quiso que Israel fuera un pueblo ejemplar hoy, también el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo ejemplar, que marquemos la diferencia dentro, fuera de nuestras casas. En medio de una sociedad corrupta debemos de ser luz. No debemos de caminar para donde ellos caminan. Pero es necesario estar fortalecidos en Cristo, tener una vida de disciplina, buscarle verdaderamente con un corazón sincero. Entonces nosotros veremos cómo las cosas van cambiando. Vamos, por favor, al libro de Deuteronomio capítulo 17, del 18 al 20. Aquí nos habla Moisés del gobernante. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando una persona comenzaba a gobernar, debía
de tomar una copia del libro de la ley. Y como dice en Josué 1:8, meditar en la palabra de Dios. Ese era su manual de gobierno, obviamente como de vida. A través de la palabra de Dios, este rey aprendería a gobernar de una manera justa, pues no era él, sino Dios en él. Porque cuando yo recibo el conocimiento de Dios y me conduzco como Dios quiere, no soy yo, es Dios en mí, obrando, porque son sus palabras las que yo estoy obedeciendo. Por tanto, es Él quien me está dirigiendo a través de su Santo Espíritu. Pregúntese usted cuántos gobernantes tienen la Biblia hoy, o la leen, la ponen por obra, aunque muchos a veces la cogen y leen un versículo o un pasaje de la Biblia, pero hacen su voluntad y no la de Dios. Entonces tenemos que hay necesidad de volvernos a Dios, que hay necesidad de que el pueblo deje de estar pensando en vanidades y que entienda de que Dios nos ha hecho un llamamiento santo para que vamos a impactar a las naciones. Créame, hay mucha necesidad de Dios hoy. Pero hay un pueblo que está sumido en la idolatría. Hay un pueblo que está sumido en la codicia, en la avaricia. Hay un pueblo que está buscando todas las cosas terrenales, pero no está clamando a Dios para que derrame sobre él de lo espiritual, de lo que viene de arriba, para que su vida sea cambiada, para que salga e impacte a las naciones. No, estamos buscando cosas materiales. Y eso lo que deja entrever es que el pueblo verdaderamente está alejado de Dios. Y Dios está haciendo un llamado al cuerpo de Cristo, para que aún desde los liderazgos se comience a cambiar la actitud, porque ciertamente se ha caminado de una manera contraria a lo que Dios quiere. Y Dios vuelve y hace el llamado para que se corrija el camino, para que nosotros entremos a esa senda que Dios quiere, para que podamos ver su gloria, para que podamos salir, predicar el Evangelio, y cuando nuestra boca se abra, el Espíritu de Dios se manifieste con poder. Hoy estamos en un mundo espiritual, hoy estamos caminando de la mano del Señor, pero Dios quiere que nosotros nos aferremos día a día a Él, que en sus caminos andemos, que andemos en su ley, que caminemos verdaderamente derecho, rectamente, que nos apartemos de todo lo que el mundo está ofreciendo, lo cual ha distraído a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia está distraída. Que la iglesia comience a orar para que venga una limpieza en el cuerpo de Cristo y el Señor comience a levantar esos verdaderos obreros. Porque el pueblo de Israel tenía un buen líder como lo era Moisés, y un líder que era verdaderamente consagrado a Dios, una persona de buen testimonio, de una vida en santidad, y sin embargo el pueblo no quería caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué diremos hoy con lo que tenemos? Hoy tenemos al Espíritu Santo de parte nuestra, pero el problema es que nosotros no queremos caminar de su mano. Hoy tenemos la presencia de Dios ahí palpable, pero el pueblo no quiere caminar. Moisés era un hombre dirigido por Dios, pero hoy el Espíritu Santo está en algunos líderes que se podría decir que están buscando hacer la voluntad de Dios. Pero hay otros que andan en la carne, que están alejados del Espíritu Santo, que han contristado al Espíritu Santo, porque andan en las obras de la carne, haciendo la voluntad de ellos, buscando
los bienes materiales. Cuando Dios lo que quiere es llenarnos de esos bienes espirituales, porque hemos sido llamados a hacer una tarea. Y la tarea no la podemos hacer con bienes materiales, sino con los bienes espirituales, los que Dios quiere derramar en nosotros. Pero le hemos dado más importancia a toda la vanidad de este mundo. Y Dios quiere que se cambie la actitud, que comiencen a ser renovados muchos corazones y muchos liderazgos que están caminando torcidos deben de enderezarse, porque eso es lo que Dios quiere, que la iglesia se enderece. Pero la iglesia siempre quiere estar escuchando lo que desea su oído, lo que desea su corazón. Quiere que les digan cosas agradables. La iglesia no quiere recomponer el camino, no quiere apartarse del pecado. Y hay una tierra prometida. Y quizás muchos ni están cerca de ella. Y bien subió en el pecado y no saben que están jugando con fuego. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Y la iglesia debe seguir clamando. Debemos seguir clamando, orando a Dios para que limpie su viña, para que los frutos sean agradables a Dios. Porque así como en el pasado Israel ofreció frutos agrios al Señor y se desagradó obviamente de ellos, hoy también la viña no está produciendo esos frutos agradables a Dios, porque no se está alimentando de la savia del Señor, sino de la savia que produce el mundo. Se han mezclado muchas cosas en la iglesia del Señor y hay necesidad de una limpieza espiritual en medio del cuerpo de Cristo, que salga tanta inmundicia, que salga tanto hedor fétido que desagrada a Dios, por lo cual no se está manifestando. Muchas veces se escuchan mensajes y mensajes que no tienen nada que ver con lo que Dios desea para su pueblo. ¿Y qué hablar entonces de la presencia del Espíritu Santo de Dios en medio de esos mensajes? Hay necesidad de que nosotros entendamos de que hemos decidido seguir al Señor, pero debemos de buscarlo en obediencia. No podemos seguir caminando de cualquier manera, haciendo nuestra voluntad y decirle Señor. Porque Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y cómo honramos a Dios? A Dios le honramos cuando obedecemos su palabra. Le estamos santificando. Eso es santificar a Dios. La iglesia tiene que devolverse de ese mal camino, despertar de ese sueño. La iglesia está adormecida. Hay necesidad de despertar, iglesia. Hay necesidad de que nos volvamos al verdadero Dios. Que dejemos tanto afán por las riquezas de este mundo y busquemos las riquezas espirituales, las riquezas del cielo. Lo cual tiene sumido a más de uno en la pobreza espiritual. Porque muchas veces al pueblo se le ha hecho creer que el que tiene mucho dinero o cosas materiales, espiritualmente está bien, y eso es mentira. Tú no puedes medir la espiritualidad por los bienes materiales o el dinero que tenga. Eso es erróneo. La espiritualidad la deja ver una vida verdaderamente consagrada a Dios, una vida victoriosa, una vida de conquista en el mundo espiritual. Esa es una persona que verdaderamente está prosperada por Dios, que la presencia de Dios está en él. No son los bienes materiales. Elías era un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero Elías no andaba con lujos. Y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Juan, su traje era de piel de camello. Y era un hombre, dice la palabra, que era antorcha que ardía. Era un hombre que tenía el fuego de Dios, la presencia de Dios en su vida.
Entonces, si a eso nos vamos, hay muchos hombres de Dios que están en su presencia y no tenían tantos lujos. Y no quiero decir que sea malo tener dinero o tener lujos. El problema es que el corazón se ha volcado tras de ellos. Y eso es lo que desagrada a Dios. Que el pueblo le haya dado la espalda por buscar las cosas materiales. El pueblo de Israel estaba pendiente de la tierra de Canaán porque sabía que había buenos frutos. Pero no quería obedecer su palabra, simplemente quería entrar a la tierra y recibir todo el bien que Dios les había dado a través de esa tierra. Disfrutar de ella, pero sin obedecer a Dios. Y resulta de que tú puedes disfrutar de esas cosas, pero tu día cada día se está hundiendo en el fango. Tu día cada día se está adormeciendo, porque estás desobedeciendo a Dios, no estás haciendo su voluntad. Estás yendo para atrás y no te das de cuenta. Y crees que porque estás congregándote o estás leyendo la palabra todo está bien. No te engañes. Porque muchas veces hay cantidad de personas dentro de las iglesias y van sagradamente, pero su vida no cambia. Y esto cambia con la obediencia, con la consagración a Dios. Iglesia, vuélvete del mal camino. Es necesario que el liderazgo entienda que Dios está llamando a un pueblo al arrepentimiento y que la doctrina de hombres que han enseñado por tantos años es necesario que declive para que la palabra de Dios verdadera comience a brillar y comience a libertar personas. Porque el día de mañana, si no se arrepienten, van a tener problemas con Dios por no predicar el verdadero evangelio. Dios está llamando, está levantando. Dios quiere obreros dispuestos para que prediquen su palabra, para que su mensaje comience a impactar vidas. Hay tantas personas sufriendo, no hayan qué hacer con sus vidas. Cuántas personas muchas veces se han suicidado porque no le encuentran salida a su vida. ¿Y cómo es posible que el que tiene el mensaje de la palabra, que tiene una palabra que puede salvar a estas personas de esa debacle, no la lleve, no vaya a dar el mensaje de la palabra, simplemente porque está adormecido, porque está embriagado del pecado de este mundo? Dios pedirá cuenta de todo esto. Dios demandará a cada alma, porque somos atalaya, y el atalaya debe estar apercibido de las cosas de Dios y decirle al pueblo lo que está pasando, lo que viene. No creas que en vano Dios nos ha llamado. Dios nos hace un llamamiento por gusto. Es necesario, iglesia, sacudirse del polvo. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que empecemos con un corazón firme a buscar a Dios. Es necesario porque Dios está esperándonos. Dios quiere bendecirnos ciertamente. Dios quiere que nuestros hogares sean prosperados, nuestras familias sean unidas, el esposo y la esposa estén consagrados a Dios, que los hijos tengan el conocimiento de Dios,